Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, este video de hoy tiene como objetivo poder transitar el camino o las diferencias entre un simple hecho que ocurre en la vida y la celebración de un contrato. Parece mentira, pero vamos a ir viendo cómo el derecho va complejizando estos conceptos de los hechos que ocurren en la vida hasta que llegamos a la complejidad máxima, digamos, que sería la celebración de un contrato. Y encontrar en cada uno de esos hitos por los cuales vamos a tener que ir pasando los elementos suficientes como para que ustedes distingan cuáles son sus diferencias. La primera aproximación que hace el derecho respecto de esto es identificar a los simples hechos. Cuando hablamos de un hecho, hablamos de un acontecimiento que ocurre en el exterior y uno lo observa, digamos, y a partir de que lo observa existe para nuestro mundo sensorial. Acá hay como una disquisición media filosófica, entonces si llueve en el medio del mar y yo no veo, llovió realmente, pero bueno, no nos vamos a meter en ese terreno, vamos a tratar de hacerlo más coloquial. La cuestión tiene que ver con esto, con aquellas situaciones que ocurren en el mundo de relación y que nosotros las observamos, y a partir de que las observamos son. Y esos son simples hechos. Estos simples hechos, si ustedes observan en el material ahí, la explicación los va a ir llevando desde el hecho hasta el acto jurídico para luego finalizar o sintetizar con un cuadro en donde están cada una de esas cuestiones llevadas a cabo a través de llaves o de pequeñas flechas que van generando esta complejización del concepto. La primera, entonces, decíamos, es el hecho. Cuando hablamos de un simple hecho, es un hecho que ocurre en el mundo y que uno lo observa, lo capta con sus sentidos. Ese hecho puede ser un hecho natural o puede ser un hecho humano. Cuando es un hecho humano, requirió para que ocurriera la presencia o la fuerza o la intervención del hombre para su ocurrencia. Cuando es un hecho natural, no, es por contrario, digamos, por contrario sensu, decimos los abogados, es decir, por sentido contrario. No hay una intervención del hombre, entonces es un hecho natural. Llueve, amanece, sale el sol, anochece. Me caigo, es un hecho humano, me siento, digamos, determinados hechos que yo realizo, acontecimientos que realizo en el mundo exterior, en la fase física de exteriorización de un hombre, esos serían hechos humanos. Ahora, ¿cuándo estos hechos empiezan a ser importantes para el derecho? Cuando generan consecuencias jurídicas. Y entonces esos simples hechos se transforman en hechos jurídicos, cuando en la órbita de lo jurídico eso tiene un determinado impacto. Hay un ejemplo que a mí me gusta usar mucho en las clases y me parece muy gráfico, que es la idea de que, bueno, en la zona en la que yo estoy viviendo, que es Tandil, ya lo saben, es una zona del agro muy fuerte, agroganadera, sobre todo más de la agricultura que la de la ganadería, en donde es muy común la contratación de seguros de granizo, de seguros de helada o de fuertes vientos y demás. Entonces, si nosotros pensamos en una helada o en un granizo que cae en un determinado momento del año, ese granizo en sí mismo es un hecho natural. Ahora, si pensamos en una parcela de campo en donde un lote está asegurado contra ese granizo y el otro no, el mismo hecho natural genera una consecuencia jurídica, que es activar todo un proceso para recuperar a través del cobro de la indemnización lo que por póliza se comprometió, y en el otro nada, un hecho natural, es la amargura de aquel que lo sembró pero que no lo aseguró, ¿no es cierto? Entonces el mismo hecho natural puede tener consecuencias jurídicas dependiendo cuáles fueron los elementos previos que hubieron, ¿no es cierto? Bueno, entonces fíjense cómo del simple hecho, distinguiendo que fuera humano o natural, depende cuáles fueron los actos, las consecuencias que se pueden llegar a generar para que ese hecho además sea un hecho jurídico, ¿sí? Ahora, del hecho al acto jurídico también hay una gran distinción. Estos hechos humanos, vamos a ir quedándonos con aquellos en donde interviene el hombre, no los hechos naturales, estos hechos humanos pueden tener a su vez diferentes clasificaciones. Pueden ser hechos humanos voluntarios o involuntarios, lícitos o ilícitos. Cuando hablamos de un hecho humano voluntario, es aquel realizado por el hombre con voluntad. Y el hecho de que sea voluntad no es solamente querer. Desde lo jurídico siempre es mucho más complejo las cosas. Parecen simples, pero siempre terminan siendo más complejas. Para que un hecho humano sea considerado involuntario, tiene que haberse hecho con discernimiento, con intención y con libertad. Van a encontrar en el material el desarrollo de estos tres conceptos
¿Y qué pasa cuando una de estas tres cuestiones no se encuentran o no se dan en la realización de ese acto? Si una de ellas falla, entonces ese hecho humano voluntario ya no lo es. ¿Sí? El discernimiento es la capacidad de poder haber decidido o identificado qué es lo que voy a hacer. La intención es realmente la voluntad interna de haber querido exteriorizar ese hecho. Y la libertad es haber actuado libremente, bajo ningún tipo de presión, de amenaza, de violencia. ¿Sí? Cuando alguna de esas tres cosas fallan, estamos en presencia de un vicio de la voluntad, decimos, porque hay algo que se entrometió y no nos permitió actuar libremente o ajustar ese acto al discernimiento, a la intención y a la libertad. Cuando es lícito, cuando es ilícito, si el hecho humano es lícito, quiere decir que estaba dentro de la órbita de lo que la ley permitía o de lo que la ley no prohibía. ¿Sí? Si es ilícito, ya está en contravención de algún tipo de orden, de determinación y demás. Entonces, cuando es un hecho humano, voluntario, ilícito, ya estamos casi a pasos de haber celebrado un acto jurídico. Pero nos falta algo más, que es la determinación o el objetivo de querer estar constituyendo a partir de ese hecho humano, voluntario, ilícito, una determinada modificación en una relación jurídica. La creación, su modificación, su extinción, algo que tenga que ver con vincularme hacia mí, a mí misma, a mi persona o con mi entorno o con otro sujeto en función de una relación jurídica. Y ese ya vendría a ser como el complemento del acto jurídico. Casarse, vuelvo siempre al mismo ejemplo, casarme es un acto jurídico. Es un acto jurídico más que complejo, no por lo que significa la vida en relación con una persona, sino por las consecuencias que trae. Para mí también es uno de los ejemplos bastión del tema del acto jurídico. Primero porque todo el mundo o está casado o conoce un acto jurídico del matrimonio y que es mucho más que tirar arroz a la salida del registro civil y celebrar en una fiesta, ¿no es cierto? O irse de luna de miel. Es mucho más complejo que eso. Cuando yo me caso con una persona, cuando yo realizo el acto jurídico bilateral complejo familiar del matrimonio, estoy incorporando una relación con mi familia política, no solamente la del almuerzo del domingo, sino respecto a los alimentos y al cuidado de esa persona. Estoy incorporando a la vocación hereditaria a mi cónyuge, es decir, cuando uno fallece, el derecho sucesorio determina quién hereda a quién, y siempre son por lazos sanguíneos, hasta el 4º grado de consanguinidad. Cuando uno se casa, incorpora a alguien que no tiene nada que ver con su sangre a esa vocación hereditaria, genera una presunción respecto de los bienes, genera una presunción respecto de los hijos nacidos durante ese periodo, si estamos hablando de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Y si estamos hablando del caso de un matrimonio entre las personas del mismo sexo respecto a los hijos que puedan llegar a adoptarse durante esa relación. Es decir, es absolutamente complejo en la constitución de la modificación de esas cuestiones. A partir de ese momento dejo de ser soltero y así me divorcio y ya no volveré a ser soltero, voy a ser divorciado. Modifica un montón de elementos que uno, obviamente en pos del romanticismo y del amor, y sin la mirada compleja del derecho, no los advierte. ¿A dónde vamos con todo esto? Que a la celebración del acto jurídico en sí mismo, fíjense cómo pasamos de un hecho a un acto jurídico. La celebración del acto jurídico en sí mismo tiene que tener muchos elementos, tienen que darse todos estos elementos juntos y a su vez tiene que haber una intención determinada de estar constituyendo todos esos efectos jurídicos, ¿sí? Un acto jurídico bilateral es un contrato. Y un contrato es lo que vamos a estudiar. Es lo que vamos a estudiar en la unidad 2. El contrato es aquel elemento mediante el cual una persona celebra en conjunto con otra a través de determinadas obligaciones recíprocas, como va a ser el caso del contrato de seguro, puntualmente de ese, podemos encontrar un montón, no es infinito, pero es muy variado el mundo de los contratos, pero vamos a pensar ya determinadamente en el contrato de seguros. El acto jurídico que un asegurable celebra con una compañía aseguradora tiene la intención de constituir junto con esa persona jurídica una relación recíproca en donde van a surgir obligaciones y donde van a surgir cargas, ¿sí? Esto lo vamos a ver
ya cuando veamos unidad 2, 17.418, cuáles son las obligaciones y las cargas que surgen de un contrato de seguro, porque es importante que ustedes lo sepan. Pero sin perjuicio de eso, que vamos a ver más adelante, sí es importante entender que los requisitos que constituyen este acto jurídico son en pos de construir una relación jurídica. Ese contrato en sí mismo que surge a partir de la celebración de ese acto jurídico tiene determinados elementos y determinadas características que las van a encontrar también en el material, recortadas a la idea de elementos generales del contrato, porque los elementos técnicos específicos los van a ver en principios técnicos del seguro, y yo no me voy a meter en ese tema, y lo que tiene que ver a la legalidad del contrato de seguro lo vamos a ver en la unidad 2, ¿sí? Cuando empecemos a ver los primeros 59-60 artículos de la 17.418. Pero bueno, en líneas generales tiene que ver con esto, ¿no? La distinción entre hecho y contrato. Todos los elementos que tienen que darse y la importancia de entender cabalmente cada uno de esos pasos. Bueno, espero haber sido clara. Nos vemos en el próximo.